Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Para fines de comprensión, ¿me podrías describir o diferenciar cómo está compuesto un área de donación y de banco de sangre? ¿Y cuáles son las partes que corresponden y cuál es la diferencia entre ellos? Ok. Como tal, un banco de sangre tiene la capacidad de hacer todos los procesos desde la obtención de la sangre hasta entregar el producto final para la transfusión, ¿no? Todo esto está regulado por tanto la COFEPRIS como el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Esto de acuerdo a las capacidades de cada establecimiento. Podría decir que se puede dividir en lo público y en lo privado, porque en lo público tienen como un poquito más de opciones para tener diferentes puestos o diferentes divisiones de un banco de sangre. En un público hay puestos de sangrado, donde se obtiene solamente la sangre, hay centros de procesamiento donde solamente se analiza y hay bancos de sangre completos que hacen todo el proceso, ¿no? Pero para resumidas cuentas, un banco de sangre se tiene que dividir en la parte de la captación, que la captación viene siendo la entrevista del posible donante, que abarca estudios predonación, donde principalmente se hace la medición de hemoglobina hematocrito. Actualmente ya hacemos la revisión del perfil completo de los leucocitos, una historia clínica breve, una exploración física breve, para ver puntos clave donde en la capacitación médica nos enfocan a puntos de alerta, donde podemos decir, a lo mejor un ganglio inflamado nos puede indicar que hay un proceso infeccioso y tenemos que rechazar al donante, ¿no? Entonces, esta parte de la donación es la entrevista, la exploración física, la toma predonación, se analiza y posterior a eso se pasa al segundo punto, que es la flebotomía, que la flebotomía es donde nos acuestan en el sillón, nos sacan medio litro de sangre aproximadamente y punto final. Posterior a eso sigue la parte del estudio de la sangre, donde llega al laboratorio, por así decirlo, donde ese componente, que es la sangre total, la dividimos en diferentes componentes para poderla almacenar de acuerdo a lo que tú ya comentaste en un inicio. En regla general, lo podemos dividir en un concentrado eritrocitario, que es solo los glóbulos rojos, en el plasma fresco congelado, que es la parte líquida de la sangre, y en ciertas situaciones podemos derivarlo a plaquetas, a crioprecipitados, que son un conglomerado de los factores de coagulación, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se esté buscando de esa sangre, es como la podemos dividir. Posterior a eso, ya que está dividida, tenemos que analizarla específicamente para marcadores serológicos, que básicamente son VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y Chagas, que son los que nos obliga la norma 253. Todos los bancos estamos obligados a seguir la norma, ya que es una norma oficial mexicana, y nos da ciertos lineamientos que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, ya que está estudiada, podemos decir que es una sangre liberada, que así le decimos. La etiquetamos correctamente con el tipo de donador, el grupo sanguíneo y el componente que se tiene. Entonces, como lo mencionaste, también hay diferentes fechas de caducidad de los componentes. 42 días para los concentrados, hasta un año si tenemos menos 28 grados de congelación los plasmas. Las plaquetas lamentablemente solamente duran entre 5 y 7 días, dependiendo los métodos de inactivación de patógenos, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, ya que tenemos todo esto, es como vamos armando nuestro stock. Y a partir del stock es que nosotros podemos dar el servicio a los hospitales, ¿no? Entonces, de transfusión. Exactamente. Que eso es el último, ¿no? El último ya sería la parte de transfusión, que es cuando se entrega el componente y se hace el acto transfusional, ¿no? Que es básicamente que metan el líquido o el componente al cuerpo del paciente. Ahora, platícame un poquito más acerca de, porque ahorita me aventaste todo el proceso, ahorita ¿no? lo Gigante, y contestaste de todo lo que traía preparado, ya se derrumbó. No, falta mucho, Toño. No te creas. Entonces, platícame tantito de cómo deciden los médicos en ese diálogo que existe cuando hay una persona que requiere sangre, qué estrategia vas a utilizar para la transfusión, si vas a utilizar plaquetas, si vas a utilizar la sangre líquida, o qué pasa ahí. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, todo acto transfusional sí es, te voy a decir lo que es según el libro. Según el libro es una plática entre el médico tratante y el médico de banco de sangre, donde vemos cómo es que puede mejorar el pronóstico o el diagnóstico de nuestro paciente, ¿no?
En la práctica clínica, realmente el médico tratante es quien decide qué componente es el que va a pedir el banco de sangre. Esto de acuerdo a los datos clínicos, a los datos de laboratorio y a los signos y síntomas que va a presentar, ¿no? No nos podemos guiar solamente voy a poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Un paciente anémico, ¿no? Si un paciente anémico, vamos a decir que tiene 10 gramos de hemoglobina, es una cantidad baja, ¿no? Pero realmente, a lo mejor el paciente no tiene ni datos, ni síntomas, ni signos de bajo gasto, no tiene cansancio, no tiene evidencia clínica de algún tipo de anemia. En algunos casos, no es recomendable la transfusión. ¿Por qué? Porque el meter un elemento externo al cuerpo siempre conlleva un riesgo, ¿no? Puede ser un riesgo mínimo o un riesgo bastante elevado. Eso va a depender mucho, pues, de cada ser humano. Entonces, de acuerdo a esta plática que se debe de tener, el clínico con el banco de sangre, que realmente yo no me considero un médico clínico porque no veo pacientes al día, sino más que estamos en el laboratorio, pues nos dedicamos más a las muestras, a los datos duros de la sangre, ¿no? Entonces, entre esta plática debe haber un consenso de si realmente se requiere un componente o no. Lo que sucede es, a lo mejor el médico dijo, híjole, ¿sabes qué? Veo que tiene cansancio, a lo mejor ya está un poco pálido, las escleróticas están un poco pálidas o bajas de tono, y decide la transfusión, ¿no? Indica un componente sanguíneo y lo que hace el banco de sangre es, toma una muestra del paciente, verifica el grupo sanguíneo de ese paciente y con base en el grupo sanguíneo vemos que tenemos en el stock el componente que está pidiendo el médico y se entrega. Aquí viene la parte de los grupos infrecuentes, ¿no? O sea, cuando tenemos ahí grupos raros, como lo mencionaste, que es cuando empezamos a correr, ¿no? Pero básicamente ese sería como lo ideal, esta plática entre el médico tratante y el médico de banco de sangre, para ver el beneficio mayor y no solamente, pues, indicar un componente sanguíneo, ¿no? Como decía un profesor, el mejor componente en la transfusión es el que no se transfunde, ¿no? Porque evitamos un riesgo de, pues, clínico a la inmunización, el riesgo mínimo que existe, pero que existe de que el componente tenga algún patógeno y pueda ser un proceso infeccioso que, pues, lamentablemente pueda repercutir en la vida del paciente.